Jesús es Dios. Es nuestro tema de esta mañana. Jesús es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué es importante, hermanos, este versículo? Bueno, a lo largo de los años, hermanos, se ha cuestionado de que si Jesús es Dios. A lo largo de los años, sin duda, una de las herejías que estaba allí en la iglesia de Colosas era esa, hermanos, que muchos decían que Jesús no era Dios. Se ha cuestionado que si el Jesús que vino en aquel tiempo era el Dios, hermanos, el creador de todas las cosas. ¿Y por qué es importante esto, hermano? Porque también al día de hoy, también hay una secta, hermanos, no se puede decir ni religión, porque es una organización llamada Testigos de Jehová, que ellos, hermanos, niegan rotundamente que Jesús es Dios. Por decir, los Testigos de Jehová, lo que ya miramos, Colosenses 1 ellos dicen que el primogénito, que es el primogénito de toda creación. Ellos dicen que Jesús fue un ser creado, toman este versículo para su sustento. También dicen en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta información que vamos a hablar acá, hermanos, fue tomada directamente de la página de los Testigos de Jehová. No es un invento, es su teología, es lo que ellos creen, hermanos. Por decir, su Biblia se llama traducción del Nuevo Mundo, así se llama la Biblia que ellos usan. Y ese versículo de Juan 1:1, ellos lo dicen así: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, con D chica. Ellos niegan completamente, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sea Dios. Ellos dicen esto, hermanos, en su página principal de ellos: seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo y le damos honra porque es nuestro Salvador y el Hijo de Dios. Eso demuestra que somos cristianos. Dicen ellos, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos dicen, estamos convencidos de que Jesús vino a la tierra desde el cielo para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Su muerte y resurrección hicieron posible que quienes tengan fe en Él reciban vida eterna. También creemos que Jesús gobierna como Rey del reino celestial, que pronto traerá paz a toda la tierra. Pero el versículo que ellos toman, hermanos, para afirmar su teología es Juan 14:28, que ellos dicen, habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habéis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ellos toman este versículo, hermanos, diciendo que el mismo Jesús dice que el Padre es mayor que Él, entonces por lo tanto no puede ser Dios. Siguen diciendo ellos. Ellos dicen, la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios todopoderoso, ni apoya la doctrina de la Trinidad. Nosotros aceptamos estas palabras y no creemos que Jesús sea el Dios todopoderoso, por eso no le adoramos. Ellos rotundamente niegan, hermanos, que Jesús sea Dios, hermano. Y es un problema muy grande, hermano, porque si es así, se imaginan, hermanos, aún estaríamos todos nosotros, aún estas reuniones que venimos en el domingo, hermanos, serán inútiles si fuera lo que ellos creen, hermanos. Pero vamos a ver ahora qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, acerca de Jesús. Para estos estudios, hermanos, tomamos la teología sistemática de Grudem, algunos la conocen, también la teología sistemática de John MacArthur, hermano, y vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice acerca de la deidad de Jesús. El versículo 9 una vez más, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Antes de que Jesús viniera a este mundo, Él moraba en los cielos, lo sabemos. Los ángeles creados miraron toda la gloria de su deidad. Para ellos era Dios. Pero cuando vino a habitar entre los hombres, aunque seguía siendo Dios, esto no fue muy aceptado por la mayoría de los hombres, que solo lo vieron como el hijo de un carpintero. Por decir, Mateo 13:53 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí y vino a su tierra.
Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos José, Jacobo, Simón y Judas? Los hombres no aceptaron esto, hermano. Para ellos era el hijo del carpintero. No es el hijo, ni siquiera no es el hijo de José, el hijo del carpintero. O sea, despreciaban completamente, hermanos. Entonces, vamos a mirar, hermanos, 2 puntos aquí. El primero de ellos es, vamos a mirar la deidad de Cristo en los cielos. La segunda, la deidad de Cristo en la tierra, hermanos. Primero, la deidad de Cristo en los cielos. Cuando el apóstol Juan recibió la revelación de Dios, que describía a la segunda persona de la Trinidad, dice así, el verso que miramos, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan, hermanos, el hecho de que diga el Verbo estaba con Dios, nos dice que es una persona completamente distinta. Es la segunda persona de la Trinidad, y esta persona moraba ¿en dónde? En los cielos. El apóstol Juan dice, en el principio era el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Siempre separa a las personas del Padre, Dios Padre y Dios Hijo, y dice que el Hijo moraba en los cielos. En la creación también podemos mirar como dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Versículo 17, Él es antes de todas las cosas. Antes de que todo lo que miramos aquí nosotros, hermano, Él era antes. Él moraba en los cielos. Él es un Dios eterno, hermanos, por los siglos de los siglos. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de todo como Dios. Él es Dios, hermano. Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Hebreos 1, tú, oh Dios, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, hermanos. Nuestro Dios en los cielos, creador de todo lo que miramos, las estrellas, la luz, todo, hermano, es nuestro creador. A esto se le llama la eternidad pasada. Lo que dice Gruden, hermanos, Teología Sistemática de Gruden, dicen esto, está muy bonito, hermano. Dios hubiera podido crear a Jesús como un completo ser humano en el cielo y enviarlo a la tierra sin la intervención de un padre humano, pero entonces hubiera sido muy difícil para nosotros poder ver que Jesús era completamente humano como nosotros, y hubiera sido parte de la raza humana que descendía físicamente de Adán. Dios hubiera podido crear a Jesús y mandarlo, pero será entonces diferente a nosotros, porque no sería de la simiente, hermanos, de Adán. En otras palabras, era necesario que Jesús naciera de un humano, en este caso María, su madre física, y tener toda la naturaleza humana como hambre, sed, sueño, cansancio, etc. Por otro lado, dice Gruden, probablemente a Dios le hubiera sido posible hacer que Jesús viniera a este mundo por medio de 2 padres humanos, José y María, y con su naturaleza divina unida milagrosamente a su naturaleza humana en algún momento oportuno de su vida. Esto quiere decir que hubiera nacido Jesús de padre y madre humano y haberle dado una deidad, hermanos, en algún momento específico en la vida de Jesús. Pero esto no podría ser posible. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces Él hubiera nacido, hermanos, en pecado, como dice el Salmo 51:5, David, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Si hubiera nacido de padre humano y de madre humana, sin duda hubiera nacido con nuestra naturaleza, hermanos, de pecado. Pensar en estas 2 posibilidades, dice, nos ayuda a entender cómo Dios, esto es hermoso, hermano, en su sabiduría ordenó una combinación de influencias humanas y divinas en el nacimiento de Cristo, de manera que toda su humanidad fuera evidente para nosotros del hecho de su nacimiento humano normal de una madre humana, y su plena deidad fuera evidente en el hecho de la concepción en el vientre de María
mediante la obra poderosa del Espíritu Santo, puesto que todos nacemos de dos seres humanos, heredamos la naturaleza de Adán y juntamente también el pecado, hermano. Puesto que Jesús no fue engendrado por padre humano, esto nos ayuda a comprender que la culpa del pecado y toda la corrupción moral del ser humano no se encuentra en Jesús. Todos nacemos en pecado, hermano, porque en pecado me concibió mi madre, dice el salmista David. Del momento que nacemos, hermano, somos pecadores por la herencia, hermanos, pecaminosa de Adán a todo ser humano. Nacemos pecadores, pero, hermanos, con el nacimiento de Jesús, la línea ininterrumpida de la descendencia de Adán quedó interrumpida por un momento. Piensa en esto, hermano. Con el nacimiento de Jesús, la línea ininterrumpida de la descendencia de Adán quedó interrumpida por un momento. Los bebés nacen, pero cuando nació Jesús, esa línea, hermano, fue detenida por un momento. Fue detenida por un momento, puesto que Jesús no nació de la misma manera que cualquier ser humano, y el hecho de que naciera de María la hacía completamente humana, pero sin la culpa de pecado. ¿Entienden esto, hermano? La línea de nacimiento quedó suspendida por un momento mientras el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos preguntar? Nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser posible que Jesús naciera sin la naturaleza de pecado si nació de María, una mujer que nació de la descendencia de Adán? ¿Cómo podemos nosotros concebir de que Jesús haya nacido sin el pecado, hermanos, original, si Él nació de María? Bueno, la Iglesia Católica afirma que en el momento de la concepción de Jesús, Dios quitó el pecado original de María para que Jesús pudiera nacer sin pecado. Esto es lo que la Iglesia Católica afirma. En el momento de la concepción, de la concepción de Jesús, Dios quitó el pecado original de María para que Jesús pudiera nacer sin pecado. Ellos dicen que el pecado, hermanos, transmitido de Adán a la raza humana, fue quitado, hermanos, de María para que entonces Jesús pudiera nacer sin pecado. Pero, hermanos, surge un problema muy grande aquí. Porque si esto fuera así, entonces tendríamos que decir que María pasaría a ser igual a Jesús, sin pecado. Y esto es un problema muy grande, hermano, porque no puede ser así. Entonces lo que podemos decir a esto, hermanos, es que de una forma milagrosa, Jesús no solo nació libre de pecado por la descendencia de Adán, sino que el Espíritu Santo previno la transmisión de pecado por parte de Adán, sino también por parte de María, para que Jesús naciera sin pecado por la herencia corrompida de Adán. Esto es obra, hermanos, sin duda, del Espíritu Santo. En el momento de la concepción, hermano, de Jesús, el Espíritu Santo, hermanos, previno esa transmisión de pecado a Jesús para que Él pudiera nacer sin una herencia corrompida, hermanos, como la de nosotros. Es por eso que Jesús nace sin pecado. Es por eso que Jesús es Dios, hermano. Si Jesús hubiera pecado, hermanos, sería igual que nosotros. Tendría Él entonces también una necesidad de un Salvador, como tú y yo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, hace esta obra gloriosa que nuestra mente finita sin duda no puede entender. Pero en el momento de la concepción de Jesús, el Espíritu Santo previno la transmisión de pecado por parte de Adán y por parte de María, para que Jesús naciera sin pecado por la herencia corrompida de Adán, hermanos. Esto es grandioso. ¿Cómo lo podemos nosotros entender en esta mente finita, hermano? Para nuestra mente finita eso es imposible. ¿Cómo puede pasar esto? Pero Dios es Dios, hermano. Y Él hace lo que Él le plazca, porque Él es Dios. Y mucho más,
en esta obra gloriosa, hermanos, del nacimiento de su Hijo. Esto es verdaderamente glorioso, algo inexplicable, algo que solo un Dios todopoderoso, sin duda, puede hacer, hermanos. Dice ahora, ¿por qué es importante el nacimiento de nuestro Señor? Bueno, solo el infinito Dios, es la persona de Cristo, podía llevar el pecado de todos aquellos que creían en Él o creerán en Él. Una criatura finita jamás habría podido llevar una carga tan grande de pecado. En Jonás 2:9 dice: mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, pagaré lo que le prometí. Perdón. La salvación, dice, es de Jehová. Esto indica, hermanos, que ninguna criatura hubiera podido salvar a otra, algo que solo Dios puede hacer. La salvación es de Jehová. Ninguna otra persona. Yo no puedo llevar sus pecados, hermano, porque a veces no podemos ni con los de nosotros. Ustedes no pueden llevar mis pecados, porque la salvación es únicamente del Señor. Solo alguien que fuera verdaderamente y completamente Dios podía haber sido intermediario entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo hombre. Si Jesús no fuera entonces completamente hombre y completamente Dios, aún estaríamos muertos en nuestros pecados, porque de ser así, a la cruz fue un simple mortal que no logró satisfacer la ira de Dios a causa del pecado, y aún también tendría necesidad de un Salvador. Entonces, amada iglesia, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, moraba en los cielos hasta que vino a la tierra a nacer de una manera milagrosa por medio del vientre de la Virgen María, hermanos. Jesús fue enviado por la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, y lo hizo por amor de Dios a la humanidad. El versículo tan hermoso que nos lo sabemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El amor de Dios hacia la humanidad, hermanos. El Hijo descendió del cielo. Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, hermano. Jesús mismo lo dice, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Dios, Dios Padre, dice Jesús. Esto nos dice que Jesús siempre existió, primera de Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él siempre ha estado, siempre ha existido, nuestro Dios eterno. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando Jesús ora al Padre por sus discípulos, recuerdan la oración gloriosa de Juan capítulo 7:5. Ahora, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. La gloria del Señor en los cielos, antes de que todas las cosas, hermanos, que miramos, Él está en los cielos. La naturaleza humana de Jesús, hermano. Dice el escritor de Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, hermanos, dice el escritor de Hebreos, pero sin pecado. Jesús en su naturaleza humana tuvo también hambre como cada uno de nosotros, hermanos. Estamos mirando la naturaleza humana de Jesús. Mateo 4:2, recuerdan la tentación de ahí de Satanás. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo
tuvo hambre, como cada uno de nosotros. Jesús en su humanidad. En Mateo 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Juan 4:6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta, hermano. Miramos la naturaleza, y como esta hay muchos versículos, hermanos, que nos hablan de la naturaleza humana de Jesús. Y miren, vamos a mirar por un momento la naturaleza divina de nuestro Señor. En Colosenses lo miramos, nos habla mucho de eso, 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, hermanos. Uno de los versículos tan bonitos, hermanos, que nos habla en el momento de la naturaleza humana y la naturaleza divina, hermanos. En ese mismo momento es el versículo que leímos ahorita. Se los voy a volver a leer, hermanos. Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínate, hermanos, imagínate qué tan grande estaba esta tempestad. Mi hermano Jaime, él sabe de pesca. Me imagino que yo nunca he subido un barco, una lancha, pero me imagino que el mar adentro, hermanos, se han de originar unas olas enormes, hermanos. Estas olas dice que cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mira, hermanos, su naturaleza divina. Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Su naturaleza divina, hermanos, su naturaleza humana, él dormido, cansado. Ha de haber estado muy cansado, hermanos, porque dice que las olas eran grandes. Sus discípulos estaban espantados, asustados. Tuvieron que moverle, despertarle, Señor, sálvanos, en su naturaleza humana. Cansado, dormido. Pero cuando se levantó, miren, hermanos, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Su naturaleza divina, hermanos, al grado de que los discípulos dijeron, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Al momento, hermanos, él se paró, reprendió las olas, reprendió al mar, la naturaleza, a sus órdenes, el viento, hermano. Al momento dice que el mar quedó tranquilo. Se hizo grande bonanza. Un mar sereno, después de que las olas casi cubrían la barca, casi volteaban la barca. Pero él cansado, pero cuando lo despiertan, hermano, reprendió el aire, el mar, al grado que los hombres dijeron, ¿qué hombre es este? Era su maestro. Se maravillaron. Aún no conocían bien a Jesús. ¿Por qué preguntaron eso? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué podemos decir nosotros a esa respuesta, hermano? ¿Quién es ese hombre? El creador de todas las cosas, hermano. El Dios todopoderoso, mi querido hermano, al cual venimos hoy a adorar. Al cual hoy venimos a entonar esos hermosos himnos que entonamos en la mañana, al cual hoy venimos a dejar quizás nuestras cargas, nuestras luchas. Es el Dios, hermanos, que tiene autoridad sobre todo, principados, dominios. Él es el Dios de todo, mi querido hermano. A ese Dios vinimos a exaltar hoy. A ese Dios vinimos a darle la gloria y la honra hoy. Ese Dios poderoso, hermano. No seamos como sus discípulos en decir, ¿quién es este hombre? No. Tenemos que conocer a ese Dios, hermano, al cual servimos, al cual honramos. Ese Dios es el que hoy está con nosotros. Ese Dios es el que está aquí presente con nosotros, al cual servimos, al cual venimos a darle gloria y honra porque Él se lo merece, hermano.
Ese es nuestro Dios. Tiene el control de todas las cosas, aún lo que estés pasando, hermano. El Señor tiene el control de todas las cosas. No se le va nada, hermano. Él es ese Dios poderoso, mi querido hermano. Es al Dios al cual servimos. ¿Qué persona puede ser que la misma naturaleza le obedezca, sino nuestro Dios glorioso? Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los mares y el viento le obedecen. Nuestro Dios poderoso, hermanos. Otra verdad bíblica, hermanos, acerca de que Jesús es Dios, es que Él puede perdonar pecados. En Juan 1:29 dice, y al siguiente día vino Juan a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El texto nos dice que Juan vio a Jesús que venía a él. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús puede perdonar pecados. Y saben, amados hermanos, Jesús es el único que lo puede hacer, quitar, borrar, perdonarte, hermanos, porque Dios es misericordioso y es el único que lo puede hacer. No es el Papa como la Iglesia Católica lo dice, no es la Virgen como ellos lo afirman, que tenemos, ellos dicen, hermanos, que nuestras oraciones deben ir a la Virgen María, porque la Virgen María es mamá de Jesús. Entonces, si nosotros le llegamos a Jesús por su mamá, entonces María va a intervenir a Jesús y Jesús va a acceder a lo que su mamá quiera. ¿Sí me explico? Por eso es que ellos oran a la Virgen, porque ellos creen que yo voy a ella porque es la mamá de Jesús y Jesús va a obedecerla a ella porque es su hijo. Entonces lo que yo le pida a ella, Jesús como su hijo no lo va a contestar. Ellos dicen eso, ellos creen eso. Pero no puede ser así, hermano. El único que puede perdonar pecados, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y como este versículo hay muchos, hermanos, que nos hablan de que es el único que puede perdonar pecados, hermano. Otra verdad bíblica de Jesús es que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Lucas 5:20, al ver la fe de ellos, recuerdan que trajeron a un paralítico, hermanos, para un poco de contexto, no quise poner todo el versículo, pero querían acercarse a Jesús, pero había tanta gente, hermanos, que no podían entrar. Entonces lo que ellos hicieron, se subieron al techo, hicieron un hoyo y bajaron a este paralítico hasta donde estaba Jesús. Y pasó esto, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla tantas blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, dice el 22, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda, hermano. Nuestro Señor, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decirle a un paralítico, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Para Dios nada es imposible, mi hermano. Nada es imposible. Otra verdad bíblica, hermanos, es que Él es omnipresente. Él está en todos lados. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con Natanael en Juan capítulo 1:47? Cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba a él, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. No estaban cerca, hermano, no estaban para decir, de aquí no alcanzo a ver a Natanael, mira, está bajo una higuera. No estaban cerca, hermano. Él está en todos lados, hermano. ¿Quién puede hacer esto? Únicamente nuestro Dios. Únicamente, ni Satanás mismo, hermano. ¿Recuerdan Job? En el encuentro que tuvo con él, ¿de dónde vienes? Y dijo Satanás, de rodear la tierra. Él no puede estar como nuestro Dios en todas partes, hermano. Él anda dando vueltas por todo el mundo, quizás Satanás anda dando vueltas, pero no puede estar como nuestro Dios en todos lados, porque Satanás no es omnisciente, hermano, no es omnipresente, no es poderoso. Bueno, no es todopoderoso como nuestro Señor. ¿Me entienden?
Nuestro Señor está en todos lados, hermanos. Sin duda, como les dije, hay muchos versículos que nos dicen de la deidad del Señor. Otro de los versículos, hermanos, que hablan acerca de la deidad se encuentra en Juan 10. Voy a invitar que vayan ahí, hermanos. Vamos a Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, hermanos. Vamos a leer del 16, hermano. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, hermanos. ¿Quién puede hacer esto sino solo Dios? Yo pongo mi vida, yo muero, pero también tengo poder para volver a tomarla. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Nuestro Dios. ¿Recuerdan, hermanos, allí el encuentro cuando Jesús es sepultado en la resurrección? Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con él. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, verso 4, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está aquí. Él ha resucitado. Él ha tomado su vida, como él mismo lo dijo. Hermanos, ¿quién puede hacer eso? Únicamente, hermanos, nuestro Dios poderoso, mi querido hermano. Nuestro Dios poderoso. Cristo en su encarnación poseía la gloria divina, hermanos. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifica a tu Hijo al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuera hecho. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pablo dice en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermano, yo no sé, estas personas que niegan, hermano, la deidad de Jesús, no sé por qué no entienden, hermano, estos versículos claros que nos dicen que Jesús es Dios. Jesús es Dios, hermano. Cristo tiene que ser adorado como el Dios creador. En la revelación de Juan, recuerdan Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Señor es digno de recibir toda gloria y honra y poder, hermano. Tiene que ser nuestro Jesús, nuestro Dios poderoso, hermano. Él es digno de recibir toda gloria, hermano, y no nomás alabanza, hermanos, a medias, no nomás un servicio a medias. Tenemos que hacerlo, hermanos, como dice, toda alabanza. Es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por voluntad existen y fueron creadas. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, honra y el poder. Tú eres digno. Cuando nos reunimos aquí, mi querido hermano, tenemos que venir desde nuestra casa con la mente de que nuestro Señor está aquí y al cual venimos a adorar. Es ese Dios, hermano, creador de todas las cosas, al cual nosotros rendimos, hermano, esta adoración, porque Él es digno, hermano. No podemos venir a medias, hermano. Él es nuestro Dios. Él merece lo mejor. Lo mejor. Él merece lo mejor.
Él dio su vida por ti y por mí. Él es digno de adorar. Él es digno de que su nombre sea exaltado. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, hermanos. La Biblia es clara, hermanos, en decir que Jesús es Dios todopoderoso. Ningún ser humano, criatura creada, puede recibir gloria y honra, solo nuestro Señor poderoso. Y por eso estamos aquí. Por eso nos unimos, hermano, como iglesia. Y nos unimos, hermanos, alrededor de toda la iglesia que verdaderamente da honra y alabanza de todo el mundo. Somos parte, hermanos, de esa iglesia, la cual el Señor dio su vida. Él tiene que ser adorado. Él tiene que ser exaltado como la merece, como lo merece. No a medias, hermano. No a medias. Porque yo sé que todos venimos de lejos, hermano. Esta es una iglesia que venimos todos de lejos. Pero cuando vengas en un camino, recuerda siempre a quién vienes a adorar, a quién vienes a exaltar. Termino con este versículo, hermano. Pablo le dice a Timoteo 3:16, dice: e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nuestro Dios está sentado a la diestra del Dios Padre por los siglos de los siglos. Ese es el Dios poderoso, hermano, al cual venimos a adorar aquí. Dios les bendiga, hermanos.